sentidos intactos. Gracias por continuar con nosotros aquí en la televisión pública. Esto es Cinco Sentidos. Bueno, ustedes ya lo saben, se los mostrábamos hace un ratito. El gobierno destacó en los 100 primeros días de su gestión cuáles fueron las principales medidas adoptadas ministerio por ministerio. Lo hizo a través de su página web. La oposición salió enseguida a pegarle, a decirle que venía lento y que eso tenía que ver con las demoras que habían generado los distintos escándalos dentro de la fuerza política, dentro del partido, del gobierno, perdón, quise decir, dentro del gobierno, y que eso hacía que hubiese cierta inacción. Buenos días, Fernando Pereira, ¿cómo estás? Un placer, como siempre. ¿Y qué respondes a esto? Porque ya pasamos la opinión del Partido Colorado y del Partido Nacional. Bueno, que los gobiernos tienen que reflexionar, pensar y actuar. Y su deber máximo luego es cumplir con el programa que le prometió a la sociedad. No se lo prometió al Partido Colorado, no se lo prometió al Partido Nacional, se lo prometió a los uruguayos y uruguayas. ¿Y qué prometía? Que en los hospitales no faltaran medicamentos. Hemos avanzado sustancialmente, ya hay en los hospitales 90 de los 100 medicamentos que faltaban. Le prometimos a los uruguayos la revolución de las cosas simples, entre ellas integraban entregar a colonos 25.000 hectáreas, de las cuales ya compramos 4.400, que más allá del escándalo que generó parte del Partido Nacional, las hectáreas están, van a ser distribuidas para colonos, para la producción lechera, y van a ser sin duda tierra para el que la trabaja. Que está en el programa del Frente Amplio, 25.000 hectáreas. Hemos construido un proyecto para que la negociación colectiva de este periodo incremente los salarios más bajos, fundamentalmente aquellos que ganan menos de 25.000 pesos. Eso lo ha sostenido Odone. Hemos sostenido durante la campaña electoral que había que tener determinadas medidas en la frontera para que cuando un lado de la frontera, o con Brasil o con Argentina, la diferencia comercial fuera aguda, el gobierno tomara medidas rápidamente, y es claro que el ministro de Economía ha tomado medidas adecuadamente. Y así sucesivamente hemos hecho un conjunto de cambios. Hemos eliminado decretos que claramente perjudicaban a Uruguay y que no tenían ningún sentido. Hemos quitado la reglamentación de la ley de medios porque no se adecuaba a la ley. Es decir, hemos reflexionado, pensado y luego actuado. A la oposición no le va a gustar, porque desde el día 1 está cuestionando al gobierno. Y yo comparto mucho la tesitura de Yamandú, que gobernar se gobierna en equipo, y que finalmente hay un timonel, y que las decisiones que está tomando Uruguay hoy en el gobierno van a cambiarle la vida a la gente. Por ejemplo, cuando vengan los niños escolares de las vacaciones, 100.000 de ellos van a tener un bono escolar de 2.500 pesos. Y eso, que parece poco, cambia la calidad del educando, de la madre del educando, que finalmente necesitan incentivos en un momento tan desesperante de la vida de los uruguayos, y cómo nos había dejado el gobierno anterior, ¿no? Porque... Pero más allá de eso, dentro del Frente Amplio también surgen voces a veces por lo bajo, de decir, bueno, faltaron grandes anuncios, por lo menos en estos primeros 100 días, que son los que a veces marcan un poco el tono del gobierno. Todos queremos más, pero yo me fijo el programa del Frente Amplio y luego me fijo si las decisiones de gobierno son coherentes con el programa del Frente Amplio. Si son coherentes con las 63 prioridades que el gobierno construyó, que surgen de las 48 prioridades que se aprobaron, que se manifestaron en Plaza de Toros en el Real de San Carlos. Y son. Y yo me tengo que sentir orgulloso de que nuestro gobierno esté cumpliendo con su programa. Y siento cierta, quiero buscar el mejor término, pero cierta vaguedad en una oposición que no encuentra la forma de que el Frente Amplio no avance. Es decir, son trabas, trabas y más trabas. Eran esperables, pero muchas trabas sin ningún sentido, con mucha agresividad hacia nuestros ministros o hacia nuestro gobierno. Y era de esperar, pero no con el nivel de irascibilidad, no con los términos que se utilizan, no invitando a pelear afuera como si la política fuera un acto de gallo de riña. Eso es política de bajo nivel. Bueno, Fernando, pero hubo 3 renuncias, ¿no? En los primeros sí, claro. 3 renuncias. ¿Eso no distrajo de alguna manera al gobierno? Al gobierno no, porque 100 días después el gobierno presenta las cosas que hizo en todos los ministerios. Y cuando uno ve, no son tan pocas. Y cuando uno ve, cambian la vida de los uruguayos. Y va a haber anuncios de aumentos jubilatorios para las jubilaciones y pensiones más bajas. Y luego no se les va a descontar a enero como prometió Yamandú Orsi.
Esto cambia la vida de los jubilados. Probablemente cuando termine este periodo de gobierno, un jubilado y un salario mínimo se parezcan mucho. Y este es un objetivo de campaña del Frente Amplio. Se convocó un diálogo social en materia de seguridad social, una promesa del Frente Amplio, convocando a todos los partidos, generando una hoja de ruta que ya fue presentada a todos los partidos y a todas las organizaciones sociales. Y tuvimos problemas, pero problemas que son resueltos por el presidente. Algunos nos duelen mucho porque sabemos las buenas personas que hay detrás de estas decisiones que muchas veces un gobierno tiene que tomar y claramente nos llama a todos, no solo a los Frente Amplistas, porque imagínense las cosas que hay sin regularizar y otros problemas, pero hay cosas también para corregir, ¿no? Fernando, un colono no puede ser presidente de colonización, un pequeño colono no puede ser presidente de colonización, a mí me resulta absurdo. Está bueno, pero es absurdo, pero la Constitución no se lo permite. Y por más que bueno, anteriormente hubo, a lo que voy es, hay excedencias obviamente en la oposición, es parte, digamos, del ritual político, pero lo cierto es que te marcaron que Silvia Cairo estaba, digamos, incumpliendo en su regulación de propiedad, termina renunciando. Te marcaron que la Constitución prohibía que Viera fuera presidente de colonización y termina renunciando. Lo mismo pasó con Alejandra Koch, que porque se dio una serie de irregularidades no la hacían apta para estar en la ANP, termina dando paso al costado. Es decir, ¿no hubo errores no forzados también en estos primeros meses de gobierno? ¿Hay corrupción? No. No digo corrupción, hay apartamiento digamos, de lo que es la ley o la Constitución y eso costó que tuvieran que presentar la renuncia. Eso obstaculizó el paso del gobierno. 100 días después vemos que no. Porque, digamos, yo siento orgullo de la revolución de las cosas simples. Que a la gente se le cambie la vida en su territorio con cosas simples. Las personas a veces lo que necesitan es que su hijo pueda ir a la escuela. Que tenga los materiales para ir a la escuela. La gente lo que precisa es que vaya a un hospital y haya diaformina para la diabetes, como yo vi en decenas de hospitales y policlínicas que no había. La gente necesita que cambie su vida en la frontera cuando cambia el precio, porque por un lado le cuesta más barato comprar, pero por el otro lado pierde el empleo. Y son cosas que hay que tomar decisiones rápidas. El gobierno las tomó rápidas, muy rápidas. Pero no perdés tiempo en vivienda, por ejemplo, con este problema de Cairo. Pero problemas va a haber en un gobierno 5 años acá, en Argentina, en China. En todo lado va a haber problemas. El problema es cómo se resuelven. Y Yamadú las resolvió. ¿Pero podría haberse evitado estas renuncias de alguna manera? Siempre se puede evitar, pero como siempre se puede evitar un problema que no se corte una cámara, como que siempre se puede evitar que un micrófono no se corte en un programa de radio, que un periodista no se mande una macana. En todos lados se pueden evitar errores. El problema es que el error lo detectás cuando hay un error. ¿Y no será ese justamente, Fernando, el problema? Entiendo tu punto, pero los errores, cualquier gobierno, cualquier institución es factible de tenerlos. Ahora, cuando se trata de, en el caso del artículo 200 de la Constitución, por el de colonización, llegar a nombrar a alguien que ya lo está violando per se, ¿no es una falta de previsión? Hay más de una biblioteca con esto. Bueno, está bien, Nosotros pero la que primó fue esa. Múltiples informes que indican que podría, sin ninguna dificultad. El presidente tomó una decisión, que es esta otra interpretación, que es que no puede ser colono y al mismo tiempo presidente de colonización. Pero claramente hay más de una biblioteca. Fernando, pero en el caso te insisto con esta perspectiva, a ver si logro expresarme bien. Tanto en el caso de la ministra Cairo como en el caso de Viera, cuando el gobierno propone a alguien para una función, el hecho de no ser juez y parte es una cuestión de uso que debiera ser como, da la sensación que obvia, ¿no? No se puede ser juez y parte de un mismo proceso, en el caso de Viera. En el caso de la ministra Cairo, tiene que tomar medidas relativas a vivienda. ¿No se hace una especie de foja cero? Bueno, voy a presentar a esta persona porque en estas condiciones, para el cargo que necesita, está limpio, está ordenado. No hay un mea culpa ahí. Claro que lo hay, pero la gente lo que tiene que analizar al final del periodo, si entregamos las viviendas que dijimos que íbamos a entregar. Esta falla está anotada, es parte de la autocrítica del Frente Amplio que la hace en el mismo momento. La propia Cecilia hace la autocrítica en el mismo momento. Yamadú lo explica. Pero luego lo que no hay que perder de vista es el objetivo que tenía ese ministerio. Si efectivamente al final del periodo duplicamos el presupuesto en vivienda y eso termina siendo que uruguayos y uruguayos acceden a la vivienda con distintos tipos de subsidios, misión cumplida.
Nosotros somos instrumentos, los seres humanos somos instrumentos, que hay que cuidarlos, porque finalmente son los que construyen la política. Pero cuando no se puede, hay que poder hablar con los compañeros y los compañeros entienden. Yo he conversado muchas veces con Cecilia y claramente ella admite ese error. Luego hay que levantarse y seguir luchando, ¿no? La vida, como decía Mujica, es caerse y aprender a levantarse, ¿no? Caerse es relativamente rápido y aprender a levantarse siempre tiene más dificultades, pero bueno, me queda claro que Cecilia se va a volver a levantar. La semana pasada la Fiscalía informó que va a pedir la imputación del ex senador Charles Carrera para investigar el uso que se hizo del hospital, que hizo él del hospital policial. Enseguida su defensa salió a decir que era una emboscada contra el ex senador. ¿Coincidís con esta mirada? Bueno, es un caso raro. Yo no opino en general contra la justicia y no va a ser este el caso, ni contra el sistema de justicia, ni contra la Fiscalía y no va a ser este el caso. Pero para mi gusto, si usted pide el levantamiento de un fuero, tiene que tener preparada la imputación. Y si no, no puede pedir el desafuero. Porque es tan importante la justicia como la política. A Charles Carrera lo eligió el pueblo uruguayo para ser senador. Si había causas para procesar, para imputar, se puede pedir el desafuero. Si 8 meses después no fue imputado, claramente hay un problema. Bueno, está pedido ya la imputación, ¿no? No, tres delitos se le Pero 8 meses piden. pasó el senador sin imputación. Él pidió la impugnación de la fiscal, no se la aceptaron, la fiscal pidió cambio, vino la fiscal Fleitas y en 10 días analizó un expediente de 3.000 hojas, en los que termina definiendo 3 delitos distintos al que le habían colocado. Bueno, ahora hay opinión de profesionales que yo no voy a invadir, pero claramente creo que el tema Charles Carrera se ha trabajado de mala manera, lo que no quiere decir que no se puedan causar, en el sentido de que creo que se lo ha sometido a una presión que no es adecuada. Si usted tiene elementos para procesar a alguien, para imputar, tiene que pedir el levantamiento del fuero. Pero el fuero se lo coloca a un legislador para que se pueda expresar y actuar con tranquilidad. Entonces, una vez levantado el fuero, tiene que procesar de inmediato, imputar de inmediato. Esto no pasó. ¿Por qué no pasó? Abre un debate que tenemos que tener en el sistema político. ¿Cuál es el tiempo que a un senador se le puede pedir el desafuero para tratar un tema? Y si no, claramente la protección del fuero termina significando nada, la nada mismo. Y que defina, perdón, Gaby, que defina eventualmente denunciar a la fiscal por abuso de funciones por la sorpresa que le generó los delitos que se le imputan, ¿te parece bien? No, y hay otros agregados, posteos a favor de los sectores de la coalición ¿En el republicana. caso de Fleitas? Sí, sí. ¿Decís vos? Sí, sí. O sea No digo yo, dicen los abogados. Que marcaría cierta falta de imparcialidad. Yo no digo nada, no conozco la causa. Y conocí a la fiscal Fleitas en el caso de la denuncia que le habían hecho a Orsi, claramente una denuncia falsa. Ahora, Fernando, cuando el Frente Amplio era oposición, varios dirigentes del Frente Amplio hablaron acerca de las presiones que desde el oficialismo se ejercían muchas veces de forma directa o indirecta hacia la justicia y hacia la Fiscalía, hacia el Poder Judicial y la Fiscalía. En este caso, parece darse vuelta la cosa. Los fiscales están denunciando presiones de toda naturaleza. ¿Qué opinas al respecto? Para nada, usted puede llamar a Ferrero ahora, delante mío, y preguntarle si yo alguna vez la llamé, si la llamé por el nombramiento de Fleitas, si dije algo por el caso Porteiro, si nos quejamos de la demora desde el Frente Amplio, y le va a decir que no. Es más, yo la conocía a la fiscal Porteiro en el velorio de Mujica. Es decir, presión no existe, pero cuidado, eso no quiere decir que una fuerza política no pueda opinar. Opinar puede, lo que no podemos apretar a un fiscal, llamarlo para que lo cambie, presionar desde el punto de vista de la reunión personal, como se ha hecho en Uruguay. Bueno, No pero tengo que cuestionando el decirlo que se ha hecho. proceso fiscal también Pero es una manera sí de tiene presionar. derecho. Tiene derecho Carrera, tiene derecho cualquier imputado común. Imputado sí, pero en este caso vos sos el presidente del Frente Pero Amplio y yo estás yo lo cuestionando que el proceso fiscal. Es una manera de describí, presionar. Lo que describí son hechos. Y estoy en contra. Si mañana se le pide el desafuero a un senador blanco, que no se lo impute de inmediato, porque de lo contrario no había elementos. Y en ese caso habría que haberlo archivado. Porque usted cuando pide algo y lo pide a un mes de una elección, sabe que está generando un hecho político. Si lo va a generar, genérelo. Hay un proceso, es por estos temas. 8 meses después, seguía sin generarse. Esto es objetivo, esto lo pueden decir ustedes.
Y lo puedo decir yo y lo puede decir cualquiera, porque es la libertad de expresión. Eso no está limitado por ninguna ley. Lo que está limitado es que yo llamara a la fiscal y dijera, usted lo tiene que hacer ahora. Eso está limitado. Para mí está limitado éticamente. Fernando, estabas la semana pasada estuviste de viaje, ¿no? Estuve. ¿No estuviste, digamos, en la cocina del comunicado que saca el Frente, el Secretariado, sobre la situación de Palestina? No, no estuve. No. Obviamente estás al tanto del comunicado que saca, sí, sí. donde, digamos, lo Chile. que más llama la atención es, se hace una convocatoria para, digamos, las fuerzas vivas para que se manifiesten en contra de lo que está sucediendo en Gaza, pero aparece el término genocidio, ¿no? O sea, que Israel está perpetuando un genocidio en Gaza. Creo que es la primera vez que el secretario ejecutivo del Frente Amplio incluye esta palabra para definir lo que está haciendo Israel en Palestina. El presidente Orsi se desmarca de ese término, o sea, dice, no entiende, para su entender, no hay un genocidio. En tu caso, ¿qué postura tenés? El Frente Amplio viene tomando distintas decisiones con respecto al tema. Hay una decisión de las Naciones Unidas que plantea que hay elementos para pensar que se va en dirección a un genocidio. Efectivamente hay. Hay una cantidad de muertes que superan las 54.000, de las cuales 14.000 son niños y niñas, inocentes por supuesto. Digamos, y esto es criticable por el Frente Amplio al gobierno de Netanyahu. No es al pueblo de Israel, no es al pueblo judío. Nosotros no somos antisemitas, nunca lo fuimos. En nuestra fuerza política, ninguna fuerza política tuvo tantos ministros, tantos directores de origen judío como el Frente Amplio, o sea que acá no hay un problema de antisemitismo, sino que la respuesta a una barbaridad terrorista de Hamás el 7 de octubre es una respuesta claramente desmedida. Y esa respuesta desmedida está rompiendo la Franja de Gaza. Este número que yo les doy de muertes es un estadio centenario, para hacernos cuenta cuál es el daño de la situación. Si uno mira el daño infraestructural, la dificultad de que llegue la ayuda humanitaria, como lo ha planteado el historiador Liebner, es claramente un problema. Ahora, la movilización es por la paz. Nosotros tenemos, como históricamente lo hemos hecho, abogar por la paz. Nosotros no somos hinchadas de cuadros de fútbol. Vemos un hecho, lo diagnosticamos a partir de organismos internacionales y emitimos declaraciones. Y esas declaraciones pueden gustar más, pueden gustar menos, pero tenemos todo el derecho del mundo a hacerlas. Y creo yo que tendrían que tener cuidado las autoridades israelíes en el Uruguay para opinar sobre declaraciones del Frente Amplio. Pero esto es un punto aparte. No es menor, porque Israel, obviamente, la Embajada de Israel en Uruguay responde al término genocidio en particular. Obviamente es un término muy espinoso, si se quiere, ¿no? O sea, calificar de genocidio a un gobierno no es lo mismo que incluso que tratarlo de masacre o de crímenes de guerra. No, entiendo que no es lo mismo y hay, insisto, yo no estuve en la construcción de la declaración, mentiría si dijera que sí. La agenda en China era una agenda de entre 12 y 14 horas diarias. No es que teníamos mucho, el cambio horario dificulta mucho la comunicación, pero aún así, digamos, está claro que es una declaración que trata de poner estos puntos que yo dije arriba de la mesa, con mayor o con menor exactitud. Estamos viviendo un hecho muy grave para la humanidad y Uruguay nunca se ha callado y particularmente el Frente Amplio tampoco. Lo que no quiere decir no reflexionar cada semana y lo que no quiere decir no condenar los hechos de la organización terrorista Hamás, que lo hicimos desde el primer día. Desde el primer día. El hecho ahora de usar la palabra genocidio tiene un peso simbólico, ¿no? O sea, usar la palabra genocidio o no usarla te pone de un lado del mostrador o del otro en la discusión, ¿no? Más allá de que hay una coincidencia de que lo que está pasando es una masacre, una guerra, etcétera. Pero usar la palabra genocidio sí te pone de un lado o del otro sobre cómo se entiende esto. El Frente Amplio decide usar la palabra genocidio y el presidente elige no usarla y prefiere hablar de masacre. ¿No es una manera del Frente Amplio de presionar, digamos, al propio presidente sobre la postura que tiene con respecto a la guerra en Gaza? No, yo desde el primer día dije, creo que en el programa de ustedes, en Fácil Desviarse, en el programa que tú integrás, que una cosa es el gobierno y una cosa es el partido. Pero es el gobierno, o sea, la fuerza política del gobierno. Sí, pero no es el gobierno. Yo no gobierno. Yo no puedo tomar decisiones de gobierno. Yo no puedo nombrar personas en el gobierno, ni puedo decidir políticas de gobierno. Y el gobierno no puede tomar decisiones sobre el partido. No puede decir, Yamandú, esta es la declaración que va a emitir el Frente Amplio. Y puede haber en muchos temas desajustes, como es natural.
porque un gobierno responde a todos los uruguayos, a los que somos frente amplistas y a los que no. Y muchas veces eso supone equilibrios mucho más finos. Si hay una diferencia entre el gobierno o Orsi y la posición del Frente Amplio, es legítima. Y yo no tengo nada que cuestionarle a Orsi. ¿No le tenés miedo a esos desacoples, Ningún digamos? miedo, porque no hay desacople. Bien. Creo que ningún presidente del Frente Amplio ha conversado tanto como con un presidente de la República como lo hago con el presidente. Lo mismo con Alejandro Sánchez, lo mismo con Jorge Díaz, lo mismo con los ministros. Es decir, hay conversaciones permanentes. Bueno. ¿Eso quiere decir que no va a haber posicionamientos del Frente Amplio que no son exactamente al gobierno? No, no quiere decir eso. Y ojalá el Frente Amplio siga así, porque eso le permite al Frente Amplio hacer política, su política, independientemente del gobierno, pero no con independencia del gobierno. A nosotros no nos da lo mismo cómo le va al gobierno. Y de hecho estamos hoy defendiendo los 100 días del gobierno y lo hacemos con autenticidad. Luego, que los demás partidos no condenen los hechos de guerra, la violencia de guerra, a mí me parece claramente sorprendente. Fernando, para sorprendente. Y esto es lo que a mí me ponen a discutir, está bien y es legítimo, genocidio sí o no, a pesar de que la ONU dice claramente que hay elementos que pueden llevar a un genocidio. Pero a los demás partidos que no se expresan sobre la guerra, que no se expresan sobre las decisiones de Netanyahu, que no se expresan sobre la falta de ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, ¿qué hacen? ¿Qué están haciendo en términos de luchar por la paz? ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es su crítica? ¿Por qué deciden tomar una decisión tan lavada de manos, digamos? Y este es un tema delicado porque no hace Uruguay, queda muy lejos de Uruguay, pero hace un criterio que Uruguay ha tenido a lo largo de su historia. Te tengo que cambiar de tema porque nos quedan unos pocos minutos y... Como 30. ¿Eh? Como 30. Encantados, cuando quieras, pero no hoy porque ya nos están esperando los otros invitados. ¿Qué expectativas tenés sobre las pautas salariales para estos consejos? Y por otro lado, quiero preguntarte, ¿cómo lo sentís tú y cómo lo ve el Frente Amplio el hecho de que los trabajadores públicos vuelvan a la OIT con un reclamo que no pudieron resolver mediante la conciliación abierta con el gobierno y que manifiesten explícitamente que se los está haciendo negociar con una pistola en el cuello? Bueno, no sé, la terminología siempre va por parte de quien la utiliza. La decisión de cambiar el sistema de certificaciones no fue del Frente Amplio, fue del gobierno anterior. Y por ese motivo la organización sindical se presentó a la OIT y la OIT, sin haberlo resuelto, mandó a conciliar. Esa conciliación se intentó y no se llegó a un acuerdo y los trabajadores volvieron a hacer la denuncia. Esto es totalmente legítimo. Sí, por Luego, supuesto. No estábamos preguntando sobre la legitimidad, sino que los trabajadores iban con unas perspectivas, una expectativa frente a un gobierno de izquierda natural de poder resolver esto en el ámbito local. Y tienen que volver a la OIT. Lo hemos dicho 1000 veces, cuando éramos dirigentes sindicales y ahora que somos dirigentes políticos. Una cosa es el partido, otra cosa es el movimiento sindical. Tienen independencia, tienen posiciones diferentes en algunos temas y el Frente Amplio tiene una mayor sensibilidad con los trabajadores. Esa mayor sensibilidad con los trabajadores se va a poner a prueba en estos temas y en múltiples temas. Pero no, aprendí en esos 30 años que ninguna batalla es la batalla final y que finalmente yo creo que vamos a llegar a un acuerdo en un tema delicado, pero en el que hay que llegar a acuerdo. ¿Sobre las pautas salariales? Bueno, la pauta tiene que tener incremento. ¿Alguien espera que el Frente Amplio no coloque una pauta que genere un crecimiento en los salarios más bajos? Nadie lo espera. Sí lo esperaban en las rondas salariales de los gobiernos anteriores, pero no lo esperan en este. Pensemos esto, todas las rondas del Consejo de Salarios del Frente Amplio tuvieron crecimiento salarial. Hubo una particularmente que tuvo cerca de 20 puntos en un quinquenio. En este periodo terminamos con 2,5 puntos que se generaron en los últimos 2 años. O sea, 0,5 por año. El gobierno anterior, el gobierno de la calle. Es decir, media década perdida. ¿Esto es esperable en un gobierno del Frente Amplio? No. Pero también es esperable colocar prioridades. Prioridades en los salarios menores a 25.000 pesos, tener una pirámide invertida en algunos casos. Bueno, veremos la pauta salarial que Gabriel va a presentar a trabajadores y empresarios junto con Juan Castillo, y a partir de esa pauta
lo que claramente va a haber es crecimiento salarial y eso la gente lo va a poder ver, sobre todo la gente que gana menos. ¿Cuál es la fórmula? ¿Con qué mecanismos? A mí me parece que siempre el resultado en estos casos, cuando es salarial, es lo importante. Y esos consejos de salarios tienen que abordar otras temáticas. Hace mucho tiempo que las tienen que se viene hablando de esto, formación profesional, productividad, y no son temas menores. Jornadas laborales, no son temas menores, son temas que hacen a veces a varios años de negociación para acordar determinados temas. Ya hay una cantidad de ramas de actividades que producto de su evolución científica tecnológica tienen jornadas de 7 horas, o de 6 horas y media, o de 40 horas semanales. Hay diversas prácticas que favorecieron al trabajador y a la rama de actividad con negociación, con acuerdo, con productividad, con mediciones profundas del tema. Este profesionalismo le hace mucho bien a la negociación colectiva porque no la deja sola discutiendo un peso más, un peso menos, sino que la deja discutiendo cuánto más, pero al mismo tiempo cuánto más formación profesional, cuánta adaptación al nuevo mundo del trabajo, cómo damos seguimiento para no quedarnos sin puestos de trabajo. Bueno, de hecho, la experiencia china es una experiencia a analizar y que fuimos a analizarla, ¿no? Nos vamos, Fernando, pero tenés que decirme cortito, ¿qué opinás acerca de la designación de H, fundamentalmente? Varios dirigentes del Frente Amplio dijeron que H le mintió al Parlamento Nacional y después pidió disculpas y todo lo demás, pero le mintió al Parlamento Nacional y ahora es designada como representante del Estado uruguayo a nivel diplomático. ¿Qué opinás de eso? ¿Qué opina el Frente Amplio? Nombró 2 personas, ¿verdad? Beatriz Argimón, sí. Yo la conozco a Beatriz Argimón desde el año 83. Yo la nombraría sin ningún problema. Perfecto. ¿Y en el caso de H? Porque no, pero hemos escuchado que era una operadora del Frente Amplio. Y es blanca como hueso bagual, ¿no? Sí, está claro. Digamos, uno puede cuestionarle a Argimón si se enojaba en el Parlamento, si alguna vez tuvo un exabrupto. Lo que no le puede cuestionar es su condición de blanca. Digamos, yo la conocí en todas las etapas. Merece mi respeto en todas las condiciones. Hemos podido hablar cuando los blancos eran gobierno y cuando el Frente Amplio era gobierno. Y hemos podido hablar siempre en buen tono. No solo yo, el universo del Frente Amplio. Pero el caso de la ex vicepresidente no está mucho sobre en discusión. quienes dijeron cosas más graves fue sobre Argimón. Si usted dice, esta persona... Está bien, se pero le yo te premia pregunto a por UNESCO, H, Fernando. Pero yo le voy a contestar por las dos porque hay dos. El presidente decidió pluralismo. Hay 12 en realidad. Hubo 12 designaciones. Hubo 12. Claro, y el hubo Frente 12. Amplio decidió cierto pluralismo. Si H fue nombrada vicecanciller de la República, calculo que el Partido Colorado y el Partido Nacional en Coalición consideraba que tenían condiciones para la política exterior. Si no, no lo hubieran nombrado. Luego hay una crítica clara, una es del Frente Amplio, sobre que mintieron en el Parlamento. 20 personas, que todas ellas siguieron ejerciendo cargos de gobierno. ¿No? Está bien, pero en el caso de H, Fernando, de alguna manera se la premia. Déjeme terminar la reflexión. Dale. Nosotros fuimos críticos sobre los 20. Los 20 mantuvieron lugares en el gobierno. A veces el mismo, a veces otro. Y esta persona pidió disculpas, hizo las cosas desde el punto de vista del presidente adecuadamente y considera que tiene las credenciales para representar en Uruguay y en Portugal. Nuevamente, una definición de gobierno, no una definición de partido. A mí no me genera ningún escosor, ninguno. Pero no tomo la decisión yo. Hay algunos legisladores del Frente Amplio que salieron fuerte, ¿no? En ese caso, te lo pueden invitar y tendrán... Yo no tengo ese escosor, porque me parece que la pluralidad en un país como el nuestro es importante. Ahora, bueno, nos hemos encontrado con que el Partido Colorado ya no la siente tan propia, con que unos integrantes del Senado del Partido Nacional sienten que Argimón es una operadora del Frente Amplio, cuestión que es absurda, que ya otros legisladores han salido a contestar, pero eso quedó. Y cuando le preguntan si está de acuerdo o no, quedó, que tiene un precio, ¿no? La verdad, es un problema del Partido Nacional y del Partido Colorado. El presidente ha dicho que va a elevar los nombres y espero que se voten las veñas, como la de todos los embajadores del Uruguay. La política exterior tiene que ser una política común y en esa política común, en el Frente Amplio, entran integrantes del Partido Nacional y del Partido Colorado con experiencia en la materia. No es que trajimos 2 personas que no tienen experiencia. Alguien puede decir, Beatriz Argimón no tiene experiencia para integrar la UNESCO. Yo digo que sí. Alguien puede decir, H no tiene experiencia para ser embajadora en Portugal. Yo digo que sí.
De hecho, tiene un máster en política exterior. No es una persona que no esté formada para la tarea. Luego, por supuesto, puede haber elementos por los cuales uno u otro no la quiera votar, pero es una decisión de gobierno, no de partido. Fernando, muchísimas gracias. A las órdenes, un placer. Espero que te recuperes del jet lag. que no tenés. No tengo. ¿No? O sea, que no me tengo que recuperar porque he dormido razonablemente Bueno. bien y he podido ir a la Feria de Tristán Narvaja como siempre. Muy bien, gracias Fernando por habernos visitado aquí en la televisión pública esta mañana. Nos está